Bien, el día de hoy hablaremos de las propiedades de los gases, ¿sí? Nosotros habíamos escuchado que los estados de agregación es sólido, líquido y gaseoso. En el caso de los gases tenemos otras medidas y magnitudes fundamentales que se involucran para poder medir el estado de los gases. En este caso, estamos hablando de temperatura, de presión, de volumen y masa. Y vamos a ver cómo cada uno incide en poder medir lo que es el gas, ¿sí? Puede ser un butano, puede ser un nitrógeno, puede ser un oxígeno, puede ser un etano, ¿sí? Y algunos gases industriales que nosotros podemos utilizar para beneficio de la sociedad. Vamos a hablar en cuanto a la presión. ¿Qué es la presión? La presión es la fuerza por unidad de área, ¿sí? Es la fuerza ejercida por las partículas del gas al chocar contra las paredes del recipiente. ¿Por qué involucramos aquí el recipiente? Nosotros habíamos mencionado de que hay una fuerza de repulsión en los gases, por lo cual él no está en estado, ¿sí?, natural como el estado sólido, es definido. Él está volatilizando. Entonces, para nosotros poder, ¿sí?, saber cuánto es el volumen de un gas, ¿qué tenemos que hacer? Colocarlo en un recipiente. Ahora, ¿se puede medir esto? Por supuesto que se puede medir. El compañero en antes nos dio algunas medidas que nosotros podemos conseguir la presión de los gases. Y les voy a poner aquí algunas más importantes y vamos a trabajar con ellas en ciertos ejercicios, porque vamos a ver el volumen, vamos a ver temperatura, vamos a ver presión de los gases. Bien, ¿en qué se puede medir? En atmósfera. La abreviatura de atmósfera es ATM, milímetros de mercurio, mmHg, pascales, PA, kilopascales, kPa, ¿sí? Estas son las unidades con cuáles vamos a trabajar y hacer ejercicios, con atmósferas y kilopascal. Bien, la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra, como ya lo pronunció el compañero, se llama presión atmosférica. Y este se mide con un instrumento que está graficado en la parte superior, que es el barómetro. El compañero nos dijo que Torricelli fue el que se dio cuenta de este asunto que puede medirse mediante un instrumento a base de mercurio. Mercurio es el sólido líquido que nosotros encontramos y gracias a la presión atmosférica nosotros podemos medir. Como antes vimos en el video, a nivel del mar aumenta esta presión, pero en la altura disminuye la presión. Ahora, tenemos otra presión, escúcheme bien acá, la presión de un gas es diferente, porque tenemos en el interior de un recipiente una presión. Obsérveme acá en la pantalla. Tenemos que todos los átomos de gas no se encuentran comprimidos, se encuentran de forma volátil, ¿verdad? Cuando usted lo que hace en un recipiente lo comprime, ¿qué es lo que hace? Disminuye el volumen. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo funcionan los átomos de gas? Imagínate a ti que se te ponga en un bus de 45 personas, te ponen 100, están súper que apretados. Así es como se comprime el átomo de los gases, porque recuerda que hay un espacio entre átomo y átomo porque hay una fuerza de repulsión, por lo cual no se unen. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en un envase, ¿qué crees que pasa? Existe una presión desde adentro afuera. Te pongo un ejemplo. Si has visto tú cuando compras el tanque de gas de cocina, el butano, y tú le pones las válvulas, cuando tú abres la válvula, ¿qué sonido escuchas? Terrible, ¿no? Comienza ¿qué? A generar una presión desde el interior de ese recipiente hacia afuera. Y esto se lo mide mediante un manómetro. Aquí está la gráfica en la parte inferior. Como tú puedes ver, se mide la presión interna del gas mediante este instrumento. En este estudio, los gases es necesario tener claridad estos dos conceptos. La presión ejercida por un gas y la presión ejercida sobre el gas. Bien, aquí como el compañero también lo hizo ver, tenemos dos presiones, interna y externa. Y aquí podemos ver la presión interna.
Enfócate por favor en el gráfico a mano derecha. ¿Qué tú puedes observar? Que está presionado los átomos, por lo cual genera entre ellos una presión de adentro hacia afuera. La presión ejercida por el gas es la que efectúan las moléculas del propio gas. A esta se llama presión interna, porque actúa desde dentro hacia afuera a través de los choques de sus moléculas con el recipiente que las contiene. Recuerda de que estas no están inmóviles. Habíamos hablado de cinética, de que todos los estados de agregación están en movimiento, incluidos el sólido. Imagínate cómo está el gas. Está en un estado, ¿sí? Una rapidez extraordinaria entre los átomos de un gas. Chocan contra las paredes y siguen manteniendo su misma función. Siguen manteniendo su propia energía. A pesar de que se chocan entre el recipiente, igual siguen ese mismo funcionamiento. Esto es presión interna. Cuando hablamos de presión ejercida sobre el gas, recuerda de que esto se encuentra volátil y para nosotros poder obtener ese producto, para utilizarlo de forma doméstica, de forma comercial, de industrial, yo tengo que envasarlo, ¿verdad? Tengo que utilizar un recipiente. Y aquí va el término presión ejercida sobre un gas. Es la que corresponde a la fuerza que se ejerce sobre él, comprimiendo sus moléculas, sus átomos, para que ocupen un volumen determinado y esto se llama presión externa. Mira lo que se ve en el gráfico, un émbolo que se presiona con el fin de ¿qué? De que los átomos, como tiene mucho espacio de separación, ¿qué es lo que hagan? Disminuyan ese espacio y utilicen un volumen más pequeño. A eso se le llama presión externa, a la presión ejercida sobre el gas que lo comprime hasta el punto de variar o disminuir su volumen. Entonces, con estos conceptos claros, debemos recordar que tenemos parámetros para poder medir el gas. Ya no estamos hablando solamente de, por ejemplo, se me ocurre algo, densidad. Cuando nosotros hablamos de densidad, es la relación de masa y volumen, ¿verdad? Acá, para nosotros ver lo que es el gas, tenemos que tomar en cuenta factores o magnitudes fundamentales como masa, volumen, temperatura y presión. Eso es importante. Anota, por favor. Eso está en tu libro 24, en la página 24, y está propiedades de los gases. ¿Sí? Y ahí te lo dejo en la diapositiva. Masa, volumen, temperatura y presión. Bien, vamos a hablar de la masa. El compañero de antes nos indicó cómo se mide la masa cuando estamos hablando de gas. Bien, se representa por la letra M, que significa moles. Es decir, es la cantidad de átomos que contiene esa sustancia, esa materia, ese gas. Podemos hablar de nitrógeno, podemos hablar de oxígeno, podemos hablar de argón y todos los gases nobles que nosotros conocemos. El butano, el etano, que son también hidrocarburos, ¿sí? Que después en otras clases van a verlo. El volumen. Volumen es el espacio que ocupa esa sustancia o esa materia dentro de la biosfera, ¿sí? Volumen es el espacio en el cual se mueven las moléculas. Está dado por el volumen del recipiente, porque toma en cuenta que para nosotros tener oxígeno y nitrógeno no lo podemos encontrar en forma natural, ¿sí? En el aire, en la atmósfera, en la biosfera. Necesitamos encapsularlo y a eso nosotros le identificamos como volumen a la V. Volumen de un gas se expresa por metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros y mililitros. Tenemos otro factor. La temperatura también influye mucho en los gases. A mayor temperatura, mayor volumen. Menor temperatura, menor volumen. Lo dije de forma muy sencilla. Si tú le pones a algo que tiene un gas, la Coca-Cola, que está con líquido y gas, si tú le pones temperatura, ¿sabes lo que va a ocurrir? Sin necesidad de batirlo, explota. Porque estás generándole,
¿sí? Una presión de temperatura y genera que los movimientos cinéticos se vuelvan más fuertes y choque contra las paredes y el cuello de botella que es la tapa, ¿sí? Ahí va a explotar. ¡Blum! Entonces la temperatura tiene mucho que ver cuando vamos a medir los gases. Se define como el grado de movimiento entre las partículas de un sistema. Bien, por ejemplo, hemos visto que también influye en sólido, en líquido y en gas. La temperatura de los gases se puede medir en escala Kelvin. A ver, aquí préstenme atención. Los ejercicios que vamos a ver tenemos en centímetros. Ya el año pasado vimos cómo podemos transformar los centímetros a Kelvin. Vamos a ver ejemplos de ello. Tenemos que sumarle 273 para poder transformar nosotros en grados Kelvin. Ese es un detalle que vamos a ver a futuro. Bien, aquí hay un tema que todavía no hemos tocado, la teoría cinética de los gases. Bien, aunque yo ya lo he mencionado en las clases anteriores, la teoría cinética de los gases está compuesto el gas por moléculas o átomos, como tú puedes ver aquí en el gráfico en la parte superior, ¿sí? El gas, el oxígeno que tú no lo puedes observar, también tiene átomos. Y también, si nosotros lo llegamos a encapsular, lo encontramos así, si utilizamos lentes muy potentes y los podemos observar que se está conformado por átomos. Ahora, la distancia que hay entre moléculas es muy grande comparado a su tamaño. Enfócate, por favor, en lo que estás viendo. Las moléculas o átomos que se encuentran dentro de un gas son muy pequeñas, pero la distancia entre ellas es muy grande. Esto hace que el volumen total que ocupan sea solo una fracción muy pequeña comparada al volumen total que ocupa el gas. ¿Por qué hay tanto espacio vacío? Si yo utilizo una comprensión y aplico una presión sobre ellos, ¿qué es lo que ocurre? No van a ocupar todo este espacio, sino un espacio muy pequeño. Explico. Como entre átomo y átomo hay una separación entre ellos, al yo generar presión, ¿qué es lo que hago? Que esos átomos disminuyan el espacio entre espacio y utilicen un volumen más pequeño. Y a esto le denominamos compresibilidad, que ya lo habíamos visto en el estado líquido también. Las partículas de un gas se encuentran en un estado de movimiento rápido constante. Mira el recuadro en la parte inferior. Ellos no están inmóviles. A pesar de que tú lo comprimas, ellos están en bastante energía. Chocan contra la pared del recipiente, que sea plástico, que sea acero, que sea de cualquier material, pero sigue su movimiento de una forma aleatoria, ¿sí? No solamente todos van en una misma dirección, sino de distintas formas. Por eso dice el enunciado, las partículas de un gas se encuentran en un estado de movimiento rápido constante, chocan unas con otras y con las paredes del recipiente que las contienen de una manera perfectamente aleatoria. No solamente es unidireccional, diferentes. Mira lo que dice al final, la colección molecular son perfectamente elásticas. En consecuencia, no hay pérdida de energía cinética en todo el sistema. A pesar de que tú lo comprimas, las moléculas siguen en constante movimiento. Durante el choque elástico, las moléculas de gas mantienen su rapidez sin perder la energía. Increíblemente, es así como tú tienes el butano dentro de ese tanque de gas. Quienes han tenido la oportunidad de tener el tanque de oxígeno, tú puedes ver que dentro de ahí hay una compresión interna inmensa porque existe un movimiento cinético entre los átomos del gas que está ahí, que es el oxígeno. Siguiente, la teoría cinética, préstame atención, es proporcionalmente a algunas magnitudes. El promedio por partícula de gas es proporcional a la temperatura medida en grados Kelvin. Si nos presentan un ejercicio en centígrados, repito, debemos transformarlo en Kelvin. El enunciado dice, el aumento de la presión que experimenta un gas cuando se reduce su volumen se interpretaría así. A ver, préstame atención. Como una cantidad fija de partículas encerradas en un recipiente. La presión
es mayor cuando menor sea el volumen. Esto tiene lógica. Si yo cojo un gas y lo encierro en un volumen que tiene este diámetro, la presión no va a ser muy grande. Pero si yo lo que hago es comprimirlo más en una caja pequeña, ¿qué significa? Que la presión de las moléculas y átomos de gas va a ser mayor. Entre más yo comprima, entre más yo presione esas moléculas, adentro o dentro de ello existe una presión inmensa y va aumentando a medida que tú presiones. Eso es lo que indica el enunciado, ya que las colisiones de dichas partículas contra las paredes del recipiente dependerán de la cantidad del espacio disponible. Entre menos espacio de las colisiones, tendrán mayor frecuencia. Bien, hay formas de medir, ¿sí?, estos factores que involucran al gas. Vamos a ver el día de hoy una. Bien, Robert Boyle, ¿sí?, científico inglés, se dio cuenta de que hay varios factores que involucran para medir volumen, presión, temperatura en los gases. Ojo aquí, ustedes verán varias leyes, ¿sí? Aquí tenemos de Boyle, tenemos otras leyes como de Charles y tenemos otras leyes como Gay-Lussac y vamos a hacer ejercicios. Prestemos atención aquí. La ley de Boyle. ¿Qué dice Robert de Boyle? Miren lo que le he puesto ahí a usted en la diapositiva. La temperatura es constante. Dice que muchos gases se encuentran a una temperatura constante y eso no varía en su composición, ¿sí? No varía. Lo que varía es el volumen y la presión, lo que vimos anteriormente. ¿Qué es lo que dice el inglés Robert de Boyle? Dice, realizando algunos experimentos, él observa que cuando la presión sobre el gas aumenta, el volumen se reducía. Tiene lógica. Si yo presiono más el gas, ¿qué es lo que pasa? El volumen se hace más pequeño. Y viceversa. Si yo no presiono, el volumen se hace más grande. ¿Sí? Y aquí está el enunciado. A más presión, igual menos volumen. A menos presión, igual mayor volumen. Con esta expresión podemos determinar el volumen y la presión, considerando el efecto que tiene el cambio de volumen. Repito, si yo presiono más, ¿qué significa? Que el volumen es pequeño. Si yo no presiono, el volumen es más grande. Él, para calcular, nos dio una fórmula. Y ahí tienen la fórmula, que vamos a hacer un ejercicio el día de hoy. Anote, ahí está inclusive en su libro. Si usted lo mira en la página 26, ahí encontramos en el recuadro tercero, ahí tenemos la fórmula. Volumen 1 sobre volumen 2. Esto lo multiplicamos por presión 2, ¿sí?, sobre presión 1. ¿Sí? Observe ahí, por favor. Bien. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar ahora para el ejercicio. Bien. Vamos con un ejercicio. A ver, chicos, hemos visto de que tenemos dentro de lo que son los gases factores. ¿Cuáles son los factores? Masa, presión, volumen y temperatura. En el caso de Boyle, dice lo siguiente, que la temperatura es constante. ¿Qué significa? Que el siguiente ejercicio que yo le voy a presentar no varía la temperatura. La temperatura es constante en los dos gases. El ejercicio que les doy a conocer ahora dice, hay un gas, helio, en un globo de 4.1 litros con presión de 210 kilopascal. La pregunta es, ¿cuánta presión tendrá si disminuye el volumen de 2.5 litros? Meditemos en lo que dijo el famoso Boyle. Daniel,
¿cuál fue el enunciado que él dijo para poder realizar este ejercicio? La fórmula. Sí. Lo que él le hizo ver para nosotros poder conseguir datos. Él dijo que a mayor presión, ¿qué pasa con el volumen? Menos volumen. Disminuye. Y viceversa. Entonces, manejemos este enunciado en esta aplicación o en este ejercicio, mejor dicho. Realicen, por favor. Mientras usted está haciendo en el cuaderno, aquí yo ya lo he puesto por cuestión de tiempo para que usted ya observe cómo vamos desarrollando los ejercicios que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a ver otras leyes, ¿sí? Pero solamente quiero que me haga un ejercicio el día de hoy, ¿sí? Bien. Hay un gas helio en un globo. Tenemos dentro de él un volumen de 4.1 litros y tenemos una presión de 210 kilopascal. La pregunta es, ¿cuánta presión tendrá si disminuye el volumen de 2.5 litros? Calcule la presión final en kilopascal. ¿Qué hago? Aplico la fórmula de Boyle, porque aquí en el ejercicio no se toca la magnitud temperatura. ¿Por qué? Porque en estos dos casos la temperatura es constante. ¿Qué nos aborta el ejercicio? Solamente nos da litros. ¿Qué son litros? Es la medida de la magnitud volumen. ¿Sí? Bien, tenemos ahí, realice el ejercicio. Por otro lado, ¿qué nos da? Presión. ¿Cuál es la presión? 210 kilopascal. Entonces, aplique la fórmula de Boyle. Bien, explico. Él propone una fórmula y dice, para nosotros poder obtener este resultado de la presión final en kilopascal, yo voy a aplicar mi fórmula. Volumen 1 sobre volumen 2 por presión 2 sobre presión 1. ¿Qué es lo que hago? Primero comienzo a sacar los datos. Volumen 1. ¿Cuál es el volumen 1? Volumen 1 tenemos en el ejercicio que es 4.1 litros. Aplico, por favor. Volumen 1 igual 4.1 litros. Necesito yo despejar esta fórmula. ¿Qué más necesito? Volumen 2. ¿Cuál sería el volumen 2? Bien, aquí dice el volumen a 2.5 litros. Transcribo. Volumen 2 igual 2.5 litros. Ahora, ¿qué más necesito? La presión 1 y presión 2. ¿Cuál es la presión 1? Recuerde que la presión se puede dar en kilopascal y ya nos está dando aquí la presión. Es 210 kilopascal. La pregunta es, entonces, la presión 2, ¿cuánto es? Bien, ahí ya le despejé la fórmula. La fórmula inicial es la que usted tiene aquí y que estoy moviendo con el mouse. Volumen 1 sobre volumen 2 por presión 2 sobre presión 1. Entonces, como me pide presión 2, ¿qué es lo que hago? Despejo fórmula, que eso ya tienen que haberles enseñado en matemática, despeje de fórmula. Entonces, para yo obtener presión 2, si despejo la fórmula es igual, me da volumen 1 por presión 1 sobre volumen 2. Cuando yo ya tengo esta fórmula despejada, significa que procedo a ¿qué? A reemplazar los datos. Bien, pongo presión 2 igual. ¿Cuál es el volumen 1 del ejercicio? Brenda. 4,1 litros. 4.1 litros.
Pero dice que aquí hay que multiplicarlo por presión 1. ¿Cuál sería la presión 1? Génesis. 210 kilopascales. 210 kilopascal. Tenemos que la fórmula está despejada y nos dice que hay que dividir por volumen 2, ¿sí? Por volumen 2. ¿Cuál sería el volumen aquí? Profe, disculpe, ¿quién le dijo? ¿Cuál sería el volumen 2? Porque estamos A mí me... transcribiendo, ¿sí? Los 2.5 litros. valores en la fórmula. 2.5 No le entendí. litros. Tengo Bien. mal internet. Cuando yo ya tengo esto despejado en esta fórmula, procedo a hacer lo siguiente. Fiorella, ¿qué es lo que hago? Tengo la Multiplicar. magnitud en litros en el numerador. Ya, vamos un ratito, espérate, todavía no hagamos esa operación. Tenemos que eliminar que la magnitud litros. Tenemos en el numerador, en el denominador también tengo litros. ¿Qué es lo que hago? Simplifico, elimino litros en el numerador, elimino litros en el denominador. ¿Con qué magnitud me quedo, Fiorella? Kilopascales. Así. Kilopascal. Entonces el resultado de toda esta operación me va a dar un kilopascal. ¿Sí? Bien. Ejecuto. ¿Cuánta presión tuvo que tener ese mismo gas para obtener 2.5 litros? Iker. ¿Cómo dice? Se le escuchó entrecortado. Ya. ¿Cuánta presión tiene el gas que posee un volumen de 2.5 litros? 344,4 kilopascales.